En el caso personal tengo claro que no tenemos la palabra correctamente dividida, que Dios es tan maravilloso que nos permite cada día ir mejorando, ir entendiendo y trabajando en el corazón. Entonces, esto lo digo con toda humildad. Nosotras con Sarita estuvimos revisando las notas, pidiéndole a Dios que nos mostrara más allá y efectivamente Dios pues Él responde las oraciones y lo hace. Me Entonces, dijo que eh, hoy, esta noche, vamos a mirar lo que estuvimos trabajando la semana pasada y la idea es de nuevo invitarlos a que por favor nos hagan saber si no entienden algo, si hay que devolvernos, porque estamos en la cima, o sea, de aquí en adelante eh, ya a través de lo que vamos a mirar, estamos prácticamente en lo que es la experiencia de dividir el espíritu del alma y del cuerpo. Entonces es muy importante que todos tengamos la oportunidad de tenerlo claro. No se trata, como hemos dicho siempre, de correr, ni mucho menos de abarcar temas. No, se trata de que nuestro corazón y nuestra vida de alma, ¿sí?, tengan ese entendimiento y por supuesto que podamos tener ese andar espiritual como escuchábamos en las oraciones. Por fin entender qué significa Cristo en nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a empezar y les voy a decir dónde fue que ampliamos los conceptos para que nos diera mayor entendimiento Dios. Bien, voy a arrancar de acá de nuevo con el elemento espiritual. Hablábamos la clase pasada, inclusive voy a devolverme un poquito. Todo radica en poder entender desde cuando Dios crea al hombre. Ya lo habíamos dicho que nosotros tenemos dos tipos de vida, ¿sí? Tenemos cuando Dios sopló aliento en Adán, en ese aliento, en ese soplo, iban dos tipos, ¿sí?, de vida, una vida espiritual y una vida de alma. Y la forma en que se hicieron estas cosas es que el soplo, el aliento de vida entra en el cuerpo que ya estaba preparado del polvo de la tierra. Ese es un terreno independiente al espiritual. Y cuando entra el soplo, que crea en el hombre espíritu de hombre, que es la naturaleza de Dios en nosotros. Bien, una vez se ha creado, ese espíritu de hombre se fusiona ahora con el cuerpo y se produce el alma. Entonces, dicho de otra manera, el alma tiene su origen en el soplo, ¿sí?, de Dios, o sea, primero en el espíritu de hombre y por lo tanto en el soplo de Dios. Podemos decir que el alma tiene una parte que es espiritual, ¿sí?, de creación, porque realmente ella viene de allá y no viene de los componentes de la tierra, de donde sí proviene el cuerpo. Entonces, dicho de otra forma, podría decirse que 2/3 somos espirituales y 1/3 terrenales. Ahora vamos a ver un punto, que obviamente la vida de alma, por estar en el cuerpo, claro que tiene una parte espiritual. Entonces, venimos ahora a esa sustancia, a ese componente del hombre espiritual. Entonces, hablábamos pues que la sustancia de lo que Dios creó es de lo mismo que Él creó toda la parte del universo, de lo que no vemos, de lo que no se veía, como fue hecho el universo. Ese elemento espiritual tiene sus propias características, aunque nosotros no lo veamos, no lo palpemos, ella en sí tiene su propia sustancia, su propia esencia, es invisible, etcétera, etcétera. Y aquí me voy a detener en el alma. Entonces, aquí hacemos una consideración. Se podría considerar que el alma tiene dos componentes para poder ser intermediaria. Recordemos que el alma era la que estaba en medio, o es la que está en medio tanto del espíritu de hombre como del cuerpo. Pero es importante entender
que esa intermediación, en el caso es para comunicar, en el caso de la parte espiritual, ella no interviene en ningún proceso, únicamente es la que evidencia, muestra, manifiesta lo que ha sucedido en la parte espiritual. Ya lo vamos a entrar a ver en detalle. Y el alma también tiene un componente físico. ¿Por qué? Porque ella se fusiona con el cuerpo que tiene los componentes de la tierra. Y nosotros, digamos, para poderlo entender, es aliento de vida. Claro, sin el alma no funciona el corazón, el cerebro, los pensamientos, la voluntad. Entonces, en este gráfico que voy a pedirles el favor que lo observen, es muy importante que nosotros podamos, aquí está resumido y ya les cuento en dónde ampliamos lo que de la clase pasada queríamos explicarles. Entonces tenemos los tres componentes del hombre, tenemos la parte de espíritu de hombre, la parte de alma y la parte de cuerpo. Hoy la idea es que nosotros veamos el espíritu de hombre, lo vamos a entender mejor como el hombre interior. Y esto nos va a ayudar a abrir ahora sí el panorama que necesitamos entender. Más adelante vamos a ver que ese hombre interior tiene sus propios elementos espirituales, ¿sí? Todo en él es espiritual. Bueno, eso por un lado. Está el alma, que inclusive tiene un colorcito verde, que la llamaremos para nuestro estudio alma espiritual. Ese no es el nombre ni mucho menos, sino es para tener ese entendimiento. Ella comunica, porque esa es su función, ella no tiene ningún proceso, ni mucho menos en la parte del espíritu, sino sencillamente a través de ese espacio, ella comunica la revelación o intuición a el alma física, al alma física, que es la que se encuentra en la parte del cuerpo. Esta alma física, ahí se encuentra pues el aliento de vida, lo que les decía, el hecho de que el cerebro funcione, el corazón, los pensamientos. Y muy importante, en el alma física está la voluntad. Y tenemos ya el cuerpo, que entonces ya lo sabemos, y lo vamos a contrastar con el hombre exterior. Este es el gráfico o el esquema que necesitamos retener en nuestra mente. Vamos a ver que el hombre interior se encuentra prácticamente en todo nuestro ser, es un hombre completo, ¿sí? La clase pasada de pronto yo hablaba de la mente de Cristo, que es una parte de ese hombre interior. Visto de esta forma, la idea es que nosotros hoy tengamos sunesis, tengamos esa posibilidad de entender todo lo que hemos estado haciendo, hablando de la separación del espíritu y el alma, el espíritu y el alma, hablando de cómo tenemos nuestro andar espiritual. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que dentro nuestro hay un hombre interior, ¿sí? Con todas sus funciones, con una mente que es espiritual, con esa mente de Cristo, con sentidos espirituales, con brazos y pies y piernas espirituales. Por eso podemos hablar de un andar espiritual. Es el todo, que ya vamos a ver que ese todo es Cristo. Pero para que nosotros podamos entenderlo, entonces esta va a ser como la imagen guía de la enseñanza. Bien, en ese orden de ideas, la clase pasada veíamos la conexión que hay entre el Espíritu Santo y el Espíritu de hombre. Estamos hablando única y exclusivamente de la parte espiritual. Y hablábamos que definitivamente teníamos que tener claro que el hombre interior, por ningún motivo, no enseña al creyente por la mente carnal, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo tiene que necesariamente enseñar la parte espiritual, pero que esa parte espiritual o ese hombre interior no lo hace por medio de la mente carnal. Y la razón la veíamos la clase pasada.
Juan 3:6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es, espíritu es. Es decir, esa línea que hacíamos ahí de separación es una línea que no permite que absolutamente nada pase de un lado para otro, ¿sí? Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí la palabra es clara. Nada que ocurra en el hombre interior, ¿sí? Por ningún motivo se mezcla con el hombre exterior. Vamos a hacer aquí unas consideraciones con respecto a lo que hemos estado trabajando de la mezcla. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que Dios diseñó sustancia espiritual que no tiene ningún tipo de característica ni nada que ver, digámoslo, con la sustancia física, ¿sí? Y eso debe estar totalmente claro. Espíritu de hombre, el hombre interior, en nosotros para comunicarse a través de ella. La comunicación desde Adán se hizo a través del espíritu de hombre, sustancia espiritual, con el espíritu de Dios. En ningún momento para tocar la parte física. Entonces recordemos que ellas moran, ese espíritu de hombre mora dentro de un cuerpo, pero es totalmente independiente. Bien, entonces dice, el Espíritu Santo revela al hombre interior que está revestido de Cristo. Bien, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bien, más adelante vamos a ver que este revestimiento es hermético, por eso absolutamente nada espiritual puede mezclarse con la carne. En el hombre interior está la mente de Cristo, los sentidos espirituales, hoy escuchábamos en las oraciones que hay que agudizarlos. Estos sentidos espirituales permiten o perciben, perdón, la información espiritual. Y hablábamos también de una materia espiritual que posee energía, es una de sus características. Ejemplo en Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder, es decir, en la energía con que Dios levantó a Cristo de los muertos. Entonces, esta esencia espiritual absolutamente no tiene nada que ver con la materia física, nada. Bien. Aquí, entonces, vamos a mirar cómo es el proceso de la manera en que el Espíritu Santo enseña al Espíritu de hombre, por ahora, ya vamos más adelante a ver que se funden, y ese espíritu o ese hombre interior enseña al hombre exterior o al alma en la vida de aliento. Bien, entonces dice acá, el espíritu de hombre mora en el ser del hombre, pero es totalmente independiente de él. Es sustancia espiritual con sentidos espirituales que perciben la voluntad de Dios, la revelación o intuición del Espíritu Santo, y es el lugar donde se tiene comunión con Dios. Estamos hablando del primer dibujo, es decir, del hombre interior. Allí es donde se hacen todos los procesos, digamos, espirituales, donde se percibe lo que Dios me desea comunicar, donde a través de los sentidos yo puedo saber lo que está sucediendo, espirituales. Entonces, el hombre interior podría comunicarse como Dios dice, el hombre interior podría considerarse, como Dios dice, un hombre interno con mente, piel, piernas, brazos, manos, pies, todo espiritual, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos retener en la mente. Tenemos un hombre interior completo, con procesos espirituales completos. Bien, teniendo eso, en la mente de Cristo, se realizan los procesos de entendimiento y discernimiento espiritual, que son energía espiritual. Allí está lista la información espiritual, la intuición, la revelación, para ser comunicada, ¿cómo? A través del alma espiritual, que se manifiesta en el alma física. Recordemos que esa alma
tiene un componente espiritual, porque ella provino de el espíritu de hombre y del soplo de Dios, y tiene un componente físico, es decir, el aliento de vida. Entonces, la información espiritual, intuición está lista, la comunica al alma espiritual y ella se encarga de llevarla al cuerpo, a la mente, al cerebro, sin tocar absolutamente nada una cosa con la otra, ¿sí? Y allí, entonces, esa información llega y activa los sentidos, activa el cerebro físico. Entonces, de la clase pasada acá, es para que quede más claro el origen del alma y cómo ella es el canal de comunicación. Desde el comienzo de este estudio, nosotros todo el tiempo hemos dicho que el alma es la encargada de interrelacionar el espíritu y el cuerpo. Lo que ahora estamos agregando es viendo detalladamente que de ninguna manera lo espiritual y lo físico se pueden mezclar, de ninguna manera. Entonces, teniendo esto claro, muy claro, vamos a hacer nuestra primera consideración, ¿sí? Ya sabemos que lo que es espiritual no se mezcla con lo que es carnal. Entonces dice así, esto lo traje de algo que habíamos hecho antes. Después del pecado, el espíritu de hombre quedó bajo el dominio del alma, pero ojo, en el sentido de gobierno, ¿sí? Y es muy importante porque aquí nosotros no teníamos la perspectiva correcta, empezando por mí. El espíritu de hombre figurativamente, y ya les explico ese figurativamente, fue absorbido por el alma en el aliento de vida. Se fusionó con ella y las dos partes quedaron entretejidas. Entonces nosotros llegamos en un punto de la enseñanza, antes, donde hablábamos que el espíritu, ¿sí?, después de la caída, quedó absorbido, mezclado con la carne, ¿sí? Hasta ahí habíamos entendido, ¿sí? Pero miren ahora, pero ese, ese espíritu y esa alma, ¿sí?, que ahora iba a gobernar, sí quedaron entretejidas, pero no revueltas. Lo que realmente que quedó entretejido fue, pero para nuestro entendimiento, ¿sí?, para nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque nunca nada espiritual puede mezclarse con algo físico, con el alma, ¿sí?, con algo de la carne. Entonces, lo que tenemos que entender es que efectivamente cuando no hay entendimiento, ¿sí?, el gobierno lo toma el alma. Desde la vida de alma, ella gobierna todo el hombre, ¿sí? Hay una mezcla en el entendimiento de cada creyente que no lo ha podido discernir, que realmente el gobierno es del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo físico a lo físico. Entonces yo quería hacer primero que todo esta aclaración. Nosotros estuvimos muy preocupados pensando que cómo nos, y de hecho trabajamos un poco de tiempo el tema de cómo hacíamos la separación. Entonces, ahora Dios ha sido tan bello de mostrarnos que efectivamente nosotros necesitamos entender que hay separación porque la mezcla, digamos, nunca el espíritu puede mezclarse, digamos, en sus componentes, es lo que quiero decir. La mezcla es en el entendimiento nuestro, que de pronto podemos tener una relación con Dios, pero desde la vida de alma, ¿sí? Y no como Dios lo diseñó, un gobierno desde el espíritu. Bueno, voy a detener. Voy a detenerme aquí y voy a escuchar, por favor, inquietudes. De pronto algo que no haya quedado claro
nos devolvemos, miramos. ¿Todo claro? Sí están los Miguelitos, yo no puedo ver los micrófonos. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces es que yo quedé con esa inquietud después de que me di cuenta que nosotros hablábamos de la mezcla y la mezcla, pero quería que quedara totalmente claro que la mezcla estaba en nuestro entendimiento, que nosotros no teníamos ese discernimiento, no que el espíritu y el alma se pudieran mezclar al punto de que esa mezcla como si fuera física, no, la mezcla es en el gobierno de las dos, que el hombre desafortunadamente confunde las cosas que son del alma y las cosas que son del espíritu, y que tiene una relación desde la vida de alma, que es incorrecto, porque la relación se debe tener desde la vida de espíritu, en el hombre interior. ¿Listo? Entonces, ¿sí está claro eso? Bueno, nadie, por favor, alguien responda, con mis estudiantes, alguien hable. Bien. Miguelito, si están ahí, por favor, es que yo acá no puedo ver. Amparito está. Todos. Sí, bueno, gracias, Miguelito. Me sentí en clase con mis estudiantes. Bien, entonces, listo. Entonces, es muy importante que nosotros ya, en todo lo que hemos visto del andar espiritual, es acerca de ese hombre interior, del andar por medio de la vida de alma, es en ese hombre carnal, ¿sí? De los 5 sentidos del cerebro físico. Bien, entonces vamos a seguir adelante. Bueno, teniendo claro esto, entonces nos vamos a mirar aquí. Empezamos ahora sí a discernir cosas muy importantes. Bien, vamos a mirar en la parte izquierda a trabajar el hombre interior. Entonces, el hombre interior, todo el tiempo hemos dicho que tiene su propia esencia, su propia personalidad, su propia caracterización. Realmente vamos a ver que nuestra sustancia ahora se llama Cristo. O sea, esa energía de la cual hablábamos, esos sentidos de los cuales hablábamos, esa mente de la cual hablábamos del hombre interior, se llama Cristo. Es decir, toda la naturaleza nuestra, que es el hombre, es ese espíritu de hombre, llamado ahora el hombre interior, es sustancia de Cristo. Eso es lo que somos. Todo de arriba abajo somos Cristo. El alma solo se conduce en el hombre interior por vía espiritual. Se coloca ahí para que quede claro que ella tiene algo de injerencia en la vida espiritual, pero solo por la parte espiritual, ¿sí? Como medio de comunicación. La experiencia espiritual se debe evidenciar en la vida del creyente a través de la personalidad de Cristo. Nosotros hemos hablado de ese andar espiritual. ¿Cuál es el andar espiritual? Es aquel creyente que tiene la personalidad de Cristo, el gozo que tuvo Cristo, la paz de Cristo, la humildad, ese ser apacible, ese ser confiado. Ese es el andar del hombre interior, aquel que no se conduce por los sentimientos, las emociones, por el clima, por la bolsa de Nueva York, por el recibo del agua, no. Aquel que se conduce teniendo claro qué es, cuál es su hombre interior y esa esencia que lleva adentro. Entonces es una maravilla entender que el diseño de Dios, Él nos colocó por dentro un hombre que, como lo vamos a ver más adelante, está blindado, absolutamente blindado, y que no toca en nada, no tiene, digamos, efecto en él las cosas del mundo, ¿sí? En pocas palabras, es Cristo, para que yo lo tenga claro, ¿sí? Bien, entonces dice, el alma es el aliento de vida, ¿sí? Para el hombre
exterior, porque por el alma exteriormente está su voluntad, están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, etcétera, etcétera. Y es el alma la que exterioriza la intuición o la revelación del hombre interior. Entonces, es a través de esa alma espiritual que ella exterioriza lo que está sucediendo dentro del hombre interior. Esa doble función. Bien, ahora nos vamos a ir para nuestra naturaleza caída, la parte de la carne, el hombre externo. Y aquí vamos a ver cosas maravillosas, o sea, esto realmente ahora sí podemos entender muchas cosas. Es como si Dios hubiese hecho, no sé, una división ahora sí absoluta. Bien, entonces, la naturaleza de la carne tiene dos aspectos y aquí nos toca tienen varios aspectos, pero por lo menos vamos a tomar dos. Bien, entonces, en la vida normal, esta naturaleza, esta mente, la mente física, el cerebro con todos sus órganos, con todas sus neuronas, su energía, ¿qué hace? Hace los pensamientos de la mente natural, lo que realiza a través de lo percibido por los sentidos físicos. Claro, entonces lo que está viendo el hombre, el cerebro lo está procesando, lo que oye, lo que toca, etcétera, etcétera. Y a través de toda esa percepción, el hombre tiene emociones, sentimientos y lo más importante, voluntad, ¿sí? Es por esta naturaleza de los 5 sentidos que este hombre conduce su vida, ¿sí? Su cotidianidad, el cuidado de su cuerpo, bañarse, vestirse, arreglarse, el trabajo, las finanzas, sus amistades, toda la parte emocional, etcétera, etcétera. Entonces, creo que para todos nosotros es muy familiar esta parte de la naturaleza de carne. Lo hacemos cada minuto. Bien, ahora vamos a ver algo muy importante y es entender que en esa naturaleza de carne, que en ese hombre exterior donde están este tipo de pensamientos, es donde el pecado ejerce su poder, pues él trabaja de afuera hacia adentro. El pecado trabaja es de afuera. Recuerdan las circunstancias, todo lo que el adversario siempre, la manera en que cerca al creyente y el creyente ve, el creyente oye, el creyente impregna, se emociona, se entristece, ¿sí? Todo de afuera hacia adentro. Entonces, el pecado, dicho de otra forma, no puede, absolutamente no, entrar en el hombre interior. Y esto es maravilloso. Dicho de otra forma, uno peca en el hombre externo. Bueno, esto es algo genial. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede este proceso del pecado o pecar en el hombre externo? Pues primero se recibe por los 5 sentidos y ahí están todas las formas de pecado, ¿sí? Todo se percibe a través del tacto, de lo que uno ve, oye, bueno, se lleva a la mente física, pero allí se hace una consideración y efectivamente cuando uno ya consideró, es decir, recordemos que considerar es pensar, reflexionar 7 veces sobre un asunto, allí ya el hombre pecó. Y efectivamente yo escuchaba alguna vez a algún pastor, bueno, que escuchaba en alguna época, y él decía que uno pecaba primero, o sea, que cuando uno deseaba algo, primero se pecaba en la mente y luego se iba a los miembros o a la vida externa, que ya la vamos a explicar y tenía toda la razón. Entonces, el cerebro hace su proceso. Entonces ya en la mente, cuando este hombre por su parte externa, fíjese que estamos es por la externa, ya él se imaginó, deseó, etcétera, etcétera, entonces ya hay pecado.
Y luego, fíjense, por la voluntad del hombre, ahí toma la decisión si se experimenta el pecado o no. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno tiene la oportunidad de robar, uno hace el proceso mental de decir sí o decir no. Me dieron mal unas vueltas. Uno queda como atortolado, sí, no, sí, no. Y uno ya decide en su voluntad decir, bueno, me quedo con las vueltas, o sea, robé o no. Eso es lo que sucede en la mente de carne. Entonces, fíjense, estas dos naturalezas no tienen nada que ver porque el pecado no puede entrar. Y ya más adelante vamos a ver las razones por qué el pecado no entra en el hombre interior, porque sencillamente es Cristo, estamos revestidos de Cristo, no se puede. Continuamos entonces. Dice que una vez que la persona en su voluntad decide experimentar, pues el siguiente paso es que se exterioriza en los miembros. Entonces ya en el cuerpo, pues se toma la acción, lo que acaba de decir, robar o lo que vayan a hacer. Hay un ejemplo de lo que estoy diciendo, el ejemplo de la lengua que está en Santiago 3:6. Fíjense que la lengua es un miembro externo que realmente está ahí y la palabra lo dice. Nosotros tenemos también lengua porque estamos también en el hombre interior. Pero miren lo que hace la lengua externa. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y esta palabra miembros quiere decir en la parte física, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Todos nosotros y nosotros mismos hemos sufrido alguna vez de alguna situación por la lengua de alguien que nos injurió, y nosotros también hemos ayudado muchas veces a aumentar cosas. Entonces, este es un ejemplo de cómo el pecado se realiza, está en la parte externa del hombre. El pecado nunca puede tocar a un hombre renacido que está revestido de Cristo, ¿sí? Dice, los miembros exteriorizan las acciones del espíritu, eso es lo que ellos hacen cuando viene del hombre, que ya vamos a ver un ejemplo, viene del hombre interior, efectivamente los miembros, si viene de ahí, exteriorizan o ejercitan las acciones de la carne, es decir, el cuerpo hace dependiendo de quién le esté mandando, ¿sí? Si está mandando el hombre interior, pues ellos actúan, y si está mandando el hombre exterior, la mente carnal, ellos también actúan de acuerdo a lo que se les diga, ¿sí? Entonces, cuando se es tentado a pecar, siendo un creyente, por supuesto, la voz de Dios se activa, y es muy importante que nosotros sepamos que no es que el hombre interior se quede callado cuando, cuando está sucediendo todo esto. Entonces estamos hablando de alguien que lo que acabo de decir, quiere quedarse con unas vueltas, o bueno, le entregan mal unas vueltas de un billete grande, y entonces el hombre interior, él no es que se quede callado y deje que la mente física actúe, no. El hombre interior, Dios es tan maravilloso que Él lo colocó ahí como una alerta, ¿sí? Entonces se activa la conciencia y dice, no, no es correcto que te robes las vueltas, ¿sí? Advierte, inclusive muestra, o sea, el corazón interno de ese hombre interno palpita más rápido, no, sí, no, ¿qué hago? Siempre Dios está listo y dispuesto para que el hombre evite el pecado. El hombre interno se molesta, se angustia de saber que por el libre albedrío el hombre vaya a cometer pecado. Entonces, es importante que uno sepa que uno siempre en su voluntad escoge seguir o parar, y entrega a Cristo ese pensamiento para que lo tome cautivo.
Recuerden que nosotros hablábamos de que tenemos herramientas, ¿sí? Cuando hablábamos de la armadura, que ahí está, que toman esos pensamientos y los llevan prisioneros a la obediencia a Cristo. Entonces, en un momento uno dice, no, yo la verdad no necesito robar a nadie, y devuelve lo que pensó en algún momento. Entonces, es muy importante saber que no es una lucha, que realmente es una decisión. Yo tomo la decisión si quiero o no pecar. Y siempre he de saber que Dios va a estar ahí a través del hombre interior, ayudándome a que yo no cometa el pecado, ¿sí? Es por eso tan importante estar fortalecido en Cristo, ¿sí? Tener esa armadura que va a apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, cada momento tenemos ataques, pero como nosotros entrenamos ese hombre interior, lo fortalecemos en el poder de Dios, lo fortalecemos con la armadura, estamos listos, protegidos, entonces no permitimos. El pecado no puede entrar en el hombre interior, pues está revestido de Cristo. Su campo de acción es únicamente externo. Bien, vamos para el otro lado. El hombre interior siempre actúa de dentro hacia afuera. Entonces, vimos que el pecado actúa de afuera hacia adentro a través de lo que el hombre ve por sus sentidos físicos, por lo que él está oliendo, por lo que él está viendo, ¿sí? Es dejado llevarse. El hombre interior no. El hombre interior nunca está mirando las emociones ni lo que está viendo. Siempre está en ese Cristo, en esa tranquilidad apacible, esperando que Dios actúe. El hombre interior tiene sus propios procesos espirituales. Es muy importante que nosotros sepamos que no es que estemos hechos de un hombre interior solo vacío, no. Siempre hay esa savia, que es la palabra de Dios, corriendo a través de todo ese hombre, todo lo que hemos aprendido, que Dios nos ama, nos cuida, todos esos procesos siempre están ahí, ¿sí? Listos para proteger, para que el hombre exterior no, ¿sí? No cometa, no sea imprudente. Y vamos a ver un ejemplo sencillo de la vida cotidiana. Si Dios en Cristo en mí, ¿sí? En algún momento un ejemplo muestra que no se debe tomar un avión, ¿sí? Ya, entonces el hombre interior con todas sus cosas actuó y a través de la intuición ya le mostró al hombre. Entonces, ¿qué hace el hombre? Ya se desplaza, camina, habla para cambiar el boleto, ¿sí? Entonces, fíjense que una vez que se recibió la información, inmediatamente esta información es exteriorizada a los miembros, que son las piernas, el cerebro físico, para que vaya y cumpla la orden del espíritu, ¿sí? Entonces, nosotros todo el tiempo estamos en esa dualidad, digámoslo así, pero ahora tenemos esa conciencia, es Cristo en mí el que me permite tener esa interrelación. Una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo físico. Lo físico. Las dos naturalezas del alma nunca se mezclan, están diseñadas aparte, solamente así como Dios lo dijo. El alma salió del espíritu de hombre mezclado con el cuerpo, ¿sí? De esas dos partes. Entonces, así lo hemos de entender. Bien, y paramos acá y hacemos otra vez preguntas. Bueno, ahora sí, creo yo, queda mucho más claro en mi haber, digo yo, este versículo de Romanos 8:1 que dice, ahora pues ninguna, absolutamente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y recordemos la razón es porque en el Espíritu, en ese espíritu de hombre, no entra el pecado. El pecado es siempre externo
y se realiza es en la mente carnal, en el hombre carnal. Ahora sí, por eso es que ninguna condenación hay y fíjense que está puesto para los que están en Cristo Jesús, que más adelante vamos a ver es diferente a hablar de un hombre que no está en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, por ahora estamos hablando de nosotros. En el hombre interior no hay pecado, es perfecto, estamos revestidos de Cristo. Vamos a ver que estamos sellados y ese sello es hermético. Estamos Dios en Cristo en mí. Entonces, si yo estoy en Cristo, no puede haber pecado ahí, no puede, porque estamos hablando de que no soy yo, no es Amparo Garzón, es Cristo en mí. Entonces, el pecado no tiene cabida, únicamente el pecado se realiza en la parte externa. Por eso, ninguna condenación hay, ninguna. ¿Cuál? Para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, fíjense la diferencia, sino conforme al Espíritu. Ahora, entonces, cuando hay pecado, ¿en dónde se origina? Respuesta, en los miembros o aliento de vida o en el hombre externo, ¿sí? Este versículo que por fin vamos a ver si lo entendemos, el versículo de Pablo cuando dice lo siguiente, Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, fíjense que él ya lo tenía claro, esto es en mi carne, entonces ya todos nos imaginamos el hombre externo, ¿cierto? ¿Qué sucede ahí? No mora el bien. ¿Ya entendemos por qué no mora el bien? Porque ahí tengo los sentidos físicos, ahí es donde hay la posibilidad de pecar siempre, y es donde se peca realmente. Entonces Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Eso dónde está? ¿Dónde está cuando él dice porque el querer el bien está en mí? Está en su mente espiritual. Siempre en ese hombre, en ese hombre interior, el deseo es querer hacer el bien, ¿sí? Que está en mí. Pero mire lo que dice, pero no el hacerlo. Otra vez el hombre externo. Porque no hago el bien que quiero. O sea, en el hombre interior él quiere siempre estar, mejor dicho, uno va con Dios alineado, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, uno siempre es llevado a los cinco sentidos, a los sentimientos, porque no se trata solamente de pecar por robar, no, sino porque hay cosas que de pronto en la vida de alma nos tienen atrapados y no hemos podido dejarlas, entonces uno sabe que hay algo que está mal, ¿sí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, en ese hombre externo. Así que, queriendo yo hacer el bien, en el hombre interior, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces uno dice, ¿cómo así que el mal está en mí? Sí, está en el hombre externo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se produce el pecado, donde el hombre tiene su vida a su manera, en su voluntad. Ahí están los sentimientos, las emociones, la rabia, la ira, ¿sí? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cabeza hay otra cosa que se revela contra la ley de mi mente. Esos pensamientos de la carne siempre se van a estar revelados, ¿sí? Porque ellos no desean ser llevados cautivos a la mente de Cristo. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, ahora sí, que podamos decir, yo, Amparo Garzón, entiendo dónde mora el mal en mí, dónde mora el pecado en mí, dónde puedo yo hacer toda esa cantidad de cosas de la carne, ¿sí? Afuera, en el hombre externo, ¿sí? El hombre interno se mantiene, digamos, quieto, mientras yo no lo decidí así. Él me avisó, no haga, no vaya, pero yo dije, no, yo sí quiero. Entonces,
fui e hice, pues el hombre interno, él alertó y se queda esperando que otra vez el hombre vuelva a tomar la decisión de tomar su camino. Voy a detenerme acá y escucho preguntas, inquietudes. Sarita, si quieres decir algo hasta aquí. Y pues yo sí quisiera que la gente hablara, que preguntaran las inquietudes que tengan. Ha sido un tema que pues hemos estado trabajando muy, Concienzudamente, sí. sí, o sea, con mucho cuidado y ha sido increíble ver muchas cosas acá que Dios nos está mostrando con respecto a esa profundidad de lo que somos realmente nosotros. Entonces yo sí quisiera escuchar, quisiera que, no sé si tienen preguntas, quieren aportar algo, siempre es bueno que hablen. Bueno. Parito, Sí, señora Emita. o sea que todos tenemos dos espíritus, el natural y el espiritual, dos, vamos a decirlo así, dos imágenes de hombre, el hombre interior y el hombre exterior. Sí, señora. Eh, las personas renacidas, eh, las personas renacidas, vamos alimentando ese hombre interior y el Espíritu Santo. Y Perfecto. el hombre natural queda únicamente con espíritu y el hombre exterior, ¿sí? Correcto. Depende. Sí, el hombre natural, habíamos dicho la clase pasada. Lo que pasa es que de ellos vamos a hablar luego, pero pues te digo, si el hombre, hay hombres neutros. ¿Eso qué quiere decir? Que hay hombres que no tienen activa esa parte espiritual. Está dormida, ¿sí? Dormida. No ha sido energizada ni por el Espíritu Santo ni por el espíritu impío, ¿sí? Los hijos del diablo, que es la otra parte. Entonces esos hombres sencillamente se conducen por su vida de alma. La otra categoría son los hombres que han renacido de la simiente del adversario. Ellos, decíamos la clase pasada, ellos también tienen su intuición, comunan con allá con su padre el diablo, y él les revela, los posee, les hace leer las cartas, el agua, la luz, todo eso, para que todas las cosas que se hacen por ese lado, ¿sí? Entonces, ellos, eso es lo que sucede. Entonces, un hombre normalito, si no, tiene sencillamente la vida de alma, ¿sí? Si no, nunca ha sabido nada de Dios. O está energizado por el otro lado, y nosotros, que básicamente, entonces tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Más adelante, ya les voy adelantando, vamos a ver que nosotros perdemos, digamos, ya no tenemos espíritu de hombre, y no porque lo perdamos, sino porque ese espíritu de hombre se funde con el Espíritu Santo y es maravilloso. Y ahí podemos entender Cristo en mí, Dios en Cristo en mí, es porque ya se da esa fundición, ya no tenemos espíritu de hombre, sino tenemos ese Espíritu Santo. Y por eso tenemos una cantidad de privilegios, pero bueno, eso es más adelante. No sé si te quedó claro. Sí, Amparito. Sí, ya me queda claro. Sí. Hágalo, Amparito. Sí, señora. Bueno, ¿Me queda pregunta. aquí? Ok, Emita. Sí, lo que Gracias, Amparito. necesiten, digan, por favor. Entonces, ¿Aló? Hola, bueno, yo. Pues digamos que más allá de hacer una pregunta como tal, yo ya te había, o sea, ya te había dado como mi punto de vista y es que digamos que no es un tema desconocido, más sin embargo es un tema en el que se ha venido profundizando. Entonces, siento que más allá de tener dudas o preguntas desde mi posición, es entrar a afianzar esa nueva información eh, que en este momento la estamos como reorganizando, no es nuevo, estamos es como reorganizando la información que en algún momento nosotros ya habíamos tocado y que no sé, siento que es como cuestión de tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, eh,
Sí, es cuestión. Necesitamos considerarlo, meditarlo, Exacto, es como algo más dinámico. Y yo, por ejemplo, lo que yo siempre les he dicho, o sea, yo soy como una persona demasiado visual y que yo me imagino qué es lo que tú estás diciendo. Entonces, yo me imagino como las matriuscas, que son las muñequitas rusas, como eso, como un huevito hacia afuera, ¿sí? Entonces, el Cristo es el centro y hacia afuera, entonces se va configurando lo que es el alma y el hombre externo, la carne, ¿sí? Entonces, para mí es un poco más claro de pronto haciéndolo otras, bueno, poniéndolo como en un ejemplo visual, ¿sí me entienden? Correcto. Pero sí, o sea, el tema no es que sea complejo, siento que es un poco más de consideración y de entenderlo desde otra perspectiva, mucho más completa, obviamente. Listo, Alejito. ¿Alguien más? Bueno, yo les cuento que para mí ha sido maravilloso poder irlo entendiendo así, o sea, y poder tener en mi mente la oportunidad fantástica de verme como un todo, de arriba abajo, como ese hombre interior que puedo sentir y entender mejor todo lo que Dios nos ha estado diciendo todo este tiempo, ¿sí? De que no se junta, que Dios lo hizo todo perfecto, o sea, poder pasar esa línea de que lo espiritual es espiritual, así aparentemente uno lo quiera mezclar, no se puede, ¿sí? Entonces ha sido también muy didáctico para mí, lo he podido percibir mejor para orar, por ejemplo, uno dice, bueno, entonces ahora sí puedo orar por ese hombre interior maravilloso, porque es estar en Cristo y en Cristo no hay condenación. Sí, Bueno. una parte que yo quería aportar ahí, Amparito, en toda la enseñanza. Digamos que tú hablabas del andar, que es el andar en Cristo, ¿cierto? Sí. Pero hay otra parte del andar que no, pues que me gustaría comentarles y es que cuando nosotros estamos en pecado, o sea, inmediatamente, o sea, cuando hay una parte del pecado que es la parte de la tentación, ¿cierto? Entonces viene la parte de la tentación y ahí inmediatamente vienen las alertas espirituales. Entonces esa voz interior te dice no lo hagas o no cojas por ese camino, pero hay una parte en que la carne puede más y entonces comienza uno, digamos, entra uno en una actividad de pecado. Pero lo más interesante de todo este estudio es que cuando uno entra en la actividad de pecado, igual ese Cristo sigue dentro, intacto y alertándote de todas maneras. O sea, te pasa diciendo, mira que no está bien lo que estás haciendo, mira tal cosa, mira tal otra. O sea, siempre te está alertando, siempre te está cuidando. Y así uno no lo escuche, no le preste atención aún, no tome todavía, digamos, la acción de devolverse o de enmendar. Él siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí pendiente cómo te puede ayudar, ¿no? Cómo te puede sacar del lodo, cómo puede hacerlo mejor para sacarlo a uno de ese pecado que uno esté cometiendo. Y cuando ya llega el punto en que uno ya cae en la cuenta o bueno, ya como que, uy, sí, estoy haciendo esto mal y no sé qué, y vuelve a Dios y enmienda la comunión, es maravilloso porque ahí es donde uno prueba la misericordia, la gracia, o sea, lo hermoso que es Dios con nosotros, porque Él sabe la condición en que estamos y pues también sabe que pues en todo perdón, todo el Cristo que nosotros llevamos, esa personalidad que tenemos dentro, porque tiene todo, ese Cristo tiene sentidos, tiene conciencia, tiene percepción, tiene una cantidad de características espectaculares que son por las cuales nosotros también podemos andar en Él. Entonces, cuando ya uno vuelve, pues vuelve otra vez en comunión. O sea, nosotros no tenemos que caer en un gran error, que es que no porque tengamos a Cristo dentro y andemos con Él, no vayamos a pecar. O
sea, en eso hay que tener mucho cuidado, porque pues digamos que fue el talón de Aquiles, recuerdo tanto antes que estábamos en la otra iglesia, pues ese fue el talón de Aquiles de esa iglesia. Una persona que creía que nunca pecaba, pues es el error más grande, o sea, es terrible. Entonces nosotros tenemos que tener eso, o sea, no quiere decir que si uno cae en pecado, ese Cristo queda apagado, no sé cómo hacerme entender, o sea, siempre Él va a estar atento, siempre va a estar pendiente, siempre se va a abrir más la Activo. misericordia, está activo, exactamente. Sí, Entonces, nunca olvidar que esos miembros, como lo dice Romanos 7:18, esa vida de alma siempre va a estar pecando, o sea, siempre va a estar de alguna manera, si sea en la mente o en la acción o en la experiencia, constantemente está pecando, constantemente, además porque ya es un cuerpo corrupto, o sea, ya, por eso es que no, es como el agua y el aceite, ya no se combinan, no. Entonces es interesante pues como tener esa parte bien clara en nosotros. bien. No, de resto creo que, pues para mí es espectacular porque creo que lo mismo, lo que decía Alejandra, es un tema que lo hemos venido trabajando, pero creo que es la primera vez, de verdad, que entiendo un poco más profundo este versículo de Romanos 7:18. O sea que con este estudio ya nos queda aún mucho más claro que una cosa es todo lo que tenga que ver con el espíritu y otra cosa muy diferente con el pecado y con la vida de alma. Entonces, cuando uno lo comienza a entender así, pues más rápido entonces comienza uno a accionar y a experimentar ese Cristo que llevamos dentro, porque es que ya nadie nos lo puede quitar. Así nosotros lo queramos, ya no nos lo podemos quitar. No, Es genial saber que es una simiente ya permanente, incorruptible, o sea, ya nadie nos la roba. Entonces, es chévere, es muy chévere mirar excelente, eso que tenemos también, sí. excelente. Una pregunta. Sí, uy, ¿nusitas? Aquí resucité. Sí. Claro, estoy escuchando. O sea que, o sea, no sé si la conclusión que estoy sacando ahorita eso no es. O sea que el pecado que se comete en el cuerpo, sí, en la vida, en la naturaleza vieja, sí, porque decías que el pecado está en la parte exterior del hombre, sí. Ajá. Ujú. Ese pecado entonces no afectaría la parte espiritual, es lo que, como la conclusión que llegamos hoy. Total, sí, no señora, no la afecta. De Ya, ahí, absolutamente no, Nuncitas. Te voy a dar sí. dos ejemplos para que de pronto ya nunca más, justamente por eso Dios nos puede decir, ninguna condenación hay, porque efectivamente el pecado no puede entrar, porque eso es oscuro, es algo sucio, depravado, y no pueden entrar en algo que es perfecto, ¿sí? Que es limpio como es Cristo, estamos revestidos de Cristo. No puede entrar porque nosotros fuimos sellados y el sello es una marca, pero también un sello es algo hermético, algo que está guardado, ¿sí? No puede entrar porque hay un solo pecado que Dios no puede perdonar y es el haberse bautizado para el otro lado, ¿recuerdan? Y efectivamente, ¿sí? El resto, por eso Dios puede decir que el pecado es pecado, no importa lo grande o lo pequeño, para Él sencillamente el pecado está en la carne y es precisamente por eso que Él la crucificó y es su enemiga, ¿sí? La parte externa. Si nosotros pecáramos en el espíritu, entonces ya todo esto se derrumbaría. Ya todo se derrumbaría, porque entonces no tendríamos, o sea, si estás entendiendo lo que estoy diciendo, fíjate que no podría ser. Si Dios nos dice, ninguna condenación hay, precisamente por eso a los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, ya no estamos en la vieja naturaleza, que era donde se pecaba. Y Ya. me atrevería a decir en una consideración que Eva pecó de la misma manera. Eva pecó en la parte externa. Fíjate que ella se dejó seducir, ella vio que era
agradable, vio que era codiciable, todos los asuntos externos, ¿sí? Sí. Entonces, esa es una de las grandes conclusiones, que efectivamente el pecado está en los miembros. No de ninguna manera podría estar, porque es Dios el que está morando en nosotros, Dios en Cristo en mí. Y donde está Dios, todo es absoluto, ¿sí? Absoluto. No puede haber nada absoluto, ni un punto de relativo. Dios es luz. No puede haber ni un punto de oscuridad. Entonces, poder entender esto es maravilloso, Nunci. O sea, Pues el sí. pecado no entra, no puede. Y pues ese versículo con el cual pues tú has hecho énfasis, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y si uno peca? ¿Sí? Ajá, Ninguna condenación claro. entonces. Bueno, si lo dice Dios, pues será así. Pero de todas maneras no había como Por eso. como el entendimiento de ese gran versículo, que uno lo recita, pero pues de ahí a recitarlo, cantarlo, pues es mucha la diferencia. Ujú. Total, fíjate, Nunci, que Sí, ahora por eso te digo que tiene todo el sentido, porque sí, no hay ninguna forma y yo decía, bueno, Dios dice que ninguna condenación y yo estoy, por ejemplo, andando en pecado, sí, decía uno, sí, decía, y ninguna condenación, claro, no puede haber porque es que el espíritu es perfecto, ese hombre interior es perfecto, la mente de Cristo es perfecta, ¿sí? Entonces no puede de ninguna forma entrar. Entonces ha sido algo maravilloso. Y mira, cuando uno ya empieza a entender todas estas cosas de que no hay ningún tipo de mezcla, entiende uno perfectamente por qué Dios crucificó la carne, ¿sí? ¿Por sí, qué todo esto de la carne, todos los pensamientos que son como de siempre en tentación, siempre caídos, por eso hay que llevarlos a la cruz, sí, porque son eso, son algo que está externo y que Mira, solamente cuando Cristo toma cautivo, por eso dice que, recuerdan lo que vimos de la armadura, que cuando yo con la espada cojo ese pensamiento y digo, escrito está, es por eso que ese pensamiento desaparece, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos poder dentro. El hombre interior no es solamente lo que vimos ahí, no, el hombre interior tiene poder y autoridad además. Entonces, él toma esos pensamientos o esas tentaciones y ya las puede llevar a la cruz porque ya entendió que eso es basura, ¿sí? Que no me sirve. Lo único que sirve para mí es ese Cristo que llevo dentro. Entonces, la próxima clase la idea es ver cómo es ese proceso de llevar a la cruz, que no se puede hacer por la vida de alma. No lo podemos hacer porque sería por nuestro esfuerzo. Entonces, cómo espiritualmente hay que tomar ese pensamiento y fulminarlo en la cruz, pero eso no lo hago yo, eso lo hace Cristo. Algo así, me echó otra enseñanza, pero Sí, maravilloso. muchas es gracias, así, muy Una Amparito. chévere. cosita. Pero me imagino que tú lo vas a explicar en la otra clase. Sí, 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 me Sí, toca para por no eso, Sarita. llenarlos de tantas cosas. Ajá, sí, correcto. Sí. Entonces, bueno, ¿alguien Hola, más? Sí, Estefanía. ¿me escucha? Sí, señora. Sí, señora. Amparito, Dolly. Sí, nenita, dime. Una cosita, también podríamos decir que igual se funde ahí como una especie de madurez, precisamente porque a pesar de que uno está obviamente en situaciones que pueden caer en pecado, como dice Sarita, pero igual ese mismo espíritu a uno lo reviste de la fortaleza para que tenga más sensibilidad precisamente a no caer. Bueno, Anita, yo diría, acuérdate que, Podríamos hablar de madurez ahí. Ujú. pero la madurez es en los dos lados. Es decir, hay Ajá. una madurez espiritual que efectivamente Pablo habla en un versículo, dice, hasta que se ha formado Cristo en vosotros, lo vamos a ver, es decir, que hay como un proceso, hay una maduración, como lo que nos está sucediendo. Fíjate que a pesar de Sí, que ya claro. hemos entendido muchas cosas, hemos ido a la profundidad, estamos madurando. Y por el lado de la Ujú. vida de alma, por supuesto que
Ya tú con el espíritu, entendiendo todas estas cosas, eres mucho más madura, ¿sí? Y ya entiendes que tú no vas a robar, es un ejemplo sencillo, porque no lo necesitas, ¿sí? O que no vas a caer en estas cuestiones emocionales porque sencillamente no lo vas a permitir, ¿sí? Por decir algo. Cosa que, por ejemplo, por decir algo, un adolescente no lo puede hacer, ¿sí? Para él todo se le va en emoción. Entonces, él no ha madurado ni en su parte física, porque le hace falta vivir o porque, bueno, qué sé yo, y pues en la parte espiritual también. Entonces yo diría que sí uno adquiere madurez, pero esa madurez del espíritu no necesariamente tiene que ser en la carne y viceversa. Entonces, cada una tiene su propia madurez, es lo que yo pensaría. Sí, de hecho, En ese perdóname un segundo, hago acá una corrección, pues no una corrección, sino un énfasis. Recordemos que la carne no mejora, o sea, la carne sencillamente es una falacia, es un engaño. O sea, realmente donde uno crece y como tú lo estás diciendo y madura y se fortalece, más que madurar, es una fortaleza. Y es la savia, o sea, a medida que nosotros tenemos la palabra, la palabra viva, a medida que nosotros vayamos fortaleciendo el hombre interior, como lo dice la escritura también, a esa medida lo que va sucediendo es que el hombre, los miembros se apaciguan, o sea, quedan, como decía Amparo en una enseñanza, quedan, eh, ¿cómo se dice Amparo? Subordinado, Ah, queda sujetos, o sea, ellos sujetos al quedan espíritu, sujetos es al correcto, espíritu, sí, quedan correcto. sujetos al espíritu. Porque, ¿qué pasa? El mundo afuera siempre te va a enseñar que puedes ser tú, puedes ser una mejor persona. ¿Sí? Y eso no es verdad, o sea, eso es una falacia. Es decir, que aparentemente esa carne puede ser dócil, puede ser juiciosa, disciplinada, y sí, puede serlo, pero es mentirosa, o sea, no es de confiar, ¿sí? O sea, aquí lo único que tenemos de confiar es el Cristo que nosotros llevamos. Y es maravilloso porque todo el proceso, como dice Amparito, que estamos llevando, pues es un proceso de fortalecimiento dentro de ese Cristo. Y por eso nos da la fortaleza, lo que tú hablas como madurez, que también se da. eh, y ya entonces te acordás de que habla Pablo de que ya, ay, ¿cómo es ese versículo, Amparo, de la Que leche y la miel? no, sí, que ya la leche, que ya pueden comer comida sólida, ¿sí? Comida sólida, es Es correcto. decir, ya no necesitan leche, sino es necesario que coman comida sólida. Es correcto. Entonces ya, digamos, en este campo, en este punto en que nosotros estamos ahorita, estamos comiendo es sólido, o sea, cosas ya profundas que nos dan una fortaleza increíble y se cumple el versículo que, que para mí es la máxima de la escritura, donde dice Pablo que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y Ajá. lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿sí ves? Entonces es lo que tú dices, Dolly. O sea, a medida que vayamos adentrándonos y vayamos meditando estas cosas, pues sencillamente la carne se apacigua, se queda quieta, queda subordinada al espíritu. Y Sujeta, por eso, correcto, lo que debe ser, Sarita, perdón. O sea, sí, debe quedar gobernada bajo el espíritu, es como debe. gobernada. Entonces, pues de esa manera ya uno puede hacerle, digamos, llega una tentación y uno ya o sea, sencillamente pasa derecho, ¿sí? Pero como la vida, igual uno tampoco debe confiarse, porque la misma palabra lo dice, no hay que confiarse, hay que andar orando, hay que, mejor Vela. dicho, andar velando, porque la carne es traicionera, o sea, la carne es brutal, Sí. Ajá, ¿sí? total. Yo quiero hacer un aporte. Claro, Nusita, dale. Bueno, cuando hace un momento que Sarita decía, o sea, uno no tiene que orar o esforzarse por ser una mejor persona. Eso es claro porque eso es carnal. Pero yo pienso cuando la palabra dice que nosotros estamos preparados para buenas obras, que hay un versículo que dice, yo pienso que
sin esforzarse, el hecho de que uno haga, como te dijera, el trabajo de andar por el espíritu, hace que la vida de uno sea un remanso para los demás, ¿sí? Y yo lo vería que no es que uno quiera ser mejor persona, sino es como una consecuencia lógica de ese andar espiritual. No sé si yo lo estoy viendo mal, ¿sí? A veces hay personas que quieren ser mejores personas, pero lo hacen desde los 5 sentidos y proyectan eso, pero uno percibe que no es así. Pero yo pienso que nosotros que poco a poco hemos ido madurando y creciendo en estas cosas, sin esforzarnos en mejores personas, como que uno dice, yo no puedo, no voy a hablar mal de las personas, de los demás, porque eso no es correcto, porque, o sea, en mi formación como hija de Dios, no lo debo hacer, ¿sí? Cómo Cristo amó a todos sin ningún distingo de nada. Entonces, es como, no sé, de pronto no es que uno quiera ser mejor persona por los 5 sentidos, sino que el mismo andar espiritual lo lleva a uno a que uno esté preparado para esas buenas obras. No sé si lo interpreto mal. No, está bien, Nunci. Sí. Es correcto. Sí. Porque finalmente la experiencia se vive en la cara, o sea, en este cuerpo, en los miembros, ¿sí? Recuerda que los miembros, en este caso, son neutros, es decir, los miembros exteriorizan o el andar tuyo espiritual o el andar tuyo por la carne. Correcto. Entonces, sí está bien lo que estás diciendo, es correcto. Sí. De acuerdo, Nuncitas. Y así debe ser. O sea, uno permite que Dios trabaje, que se hace Cristo dentro, se fortalecen los pensamientos altos y ya, digamos, le cuesta, no le toca esforzarse, ¿no? Pues eso lo hace Dios y dice que somos grato olor para Dios y la gente lo percibe, ¿sí? Entonces, uno no debe ni preocuparse por eso porque eso se va dando, efectivamente. Listo. Bueno, Listo, ¿alguien listo. más? Sí, gracias. Queda Ok. más claro. Sí, Gracias, Nuncita. bueno, muy Queda bien. mucho más claro. Y sabe que también de pronto me parece a mí que surge como la infinita gratitud, ¿no? Hacia el Padre, por darnos esa gran bendición de tener esa claridad en este momento. No, eso y todo ese hombre Todo, interior. sí. Yo digo, ese Todo interior claro. que no nos toca el Impresionante. mundo, o sea, que el mundo puede hacer lo que quiera y que nosotros en el hombre interior estamos quietos. O sea, es algo maravilloso y que ya nadie nos puede robar, como decía Sarita. Bueno, muy bien, ha sido una gran noche, hay muchas cosas para considerar.